En nuestra entrevista central de este día del estudiante, vamos a entrevistar a un ministro de Educación, dirigente político, una de las figuras emblemáticas del PLDismo histórico, o una ex figura del PLD, porque él formó tienda aparte, Carlos Amarante Baré, el famoso movimiento Avancemos. Vamos a hablar de temas generales con él, pero quizás comencemos por caracterizar su movimiento. Yo te sigo en las redes sociales, en X. Y yo te mando todo lo que publico. Tiraste uno ayer, casualmente, criticando toda esta cloaca que hemos estado hablando, de digitales, de todas estas cosas, de los insultos. Pero antes de ayer tiraste uno llamándole cobarde a los generales Balaguer, que mataron a Cabaño y desaparecieron su cuerpo, por decir, ¿qué? Yo dije, pero el hombre está como a la izquierda. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál es el perfil ideológico? Porque vi un tuit tuyo primero, ahí, te ubicaste como camañista, como revolucionario. Bueno, primero darles las gracias por la oportunidad, porque después que estamos en este nuevo proyecto político, que no es un movimiento, Nelson, es un partido político, una nueva organización política que estamos formando, pues quería pasar por aquí a conversar con ustedes. Entonces, les doy las gracias. Y saludar a la teleaudiencia. Mira, yo soy político desde los 14 años. Y tengo 65 ahora, un día de esto. Así que he dedicado mi vida a la actividad política. Entiendo que la actividad política es la vía, desde mi formación, es la vía más expedita para tú impactar la vida de cientos de miles o de millones de personas. Siempre hago la comparación con el médico. El médico, cuando se equivoca en su diagnóstico, puede provocar una muerte o empeorar un paciente. Cuando los políticos se equivocan conduciendo una nación, pueden provocar desastre, daños y dolores a millones de personas. Por lo tanto, la actividad política es algo muy serio. Y en estos tiempos, donde la antipolítica y donde los improvisados y los que, por cierto, se apertrechan en redes sociales y en programas para denigrar la actividad política, entonces, en un momento así, yo reivindico la política, la buena política. Porque, después de todo, cuando vemos a los antipolíticos que asumen cargos políticos, resulta que se convierten en políticos. Entonces no nos pueden engañar con ese truco. Yo creo... ¿Pero en bueno político o malo político? Yo creo... Buenos o malos, eso lo dice sus ejecutorias. Lo que tú no puedes es criticar la política, criticar la actividad política, criticar los partidos políticos, y luego ir al gobierno y reproducir los vicios que tú antes criticabas. En Avancemos somos gente que provenimos, evidentemente, la mayoría en esta primera etapa del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos han renunciado, todo el mundo sabe lo que pasó conmigo, no quiero hablar de eso es parte ya del pasado, pero evidentemente que hemos tomado la decisión de conformar una nueva organización política que sea la negación de los vicios de la partidocracia dominicana. Yo soy una víctima de la partidocracia dominicana. Yo soy una víctima de la falta de democracia interna dentro de los partidos políticos tradicionales. Yo he visto cómo se hacen pequeños conciliábulos en las estructuras de dirección, porque yo he hecho
como se dice, la escalera completa en el partido al que pertenecía. Por eso tengo que interrumpirte. Desde un simple simpatizante hasta su comité Yo creo que político. tú tuviste en migración, en educación, es decir que Bueno, tú... en el Estado he hecho una carrera. Porque Porque tú eras una figura de la cúpula. Yo fui regidor cuando tenía... Por eso te estoy diciendo. Sí, o sea, claro, Tú claro. estás criticando todo eso, pero tú eras parte de ese mundo. Porque puedo hablar, porque viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Yo he visto las debilidades de la actividad partidaria, pero vamos, no que lo estoy diciendo ahora. En el año 2009 se cumplió el 100 aniversario del natalicio de Don Juan. Yo soy bochista. Yo escribí una pequeña obra que se llama Cartas a Don Juan. Era como escribiéndole y poniéndole al tanto de la situación del país y de la situación de su partido. Y en esas cartas a Don Juan, que están publicadas, ahí hay una visión de hacia dónde se conduciría su partido si no hacía los ajustes del lugar. No lo hizo. Y hoy estamos viendo esa realidad. Es decir, yo no he perdido, porque yo tenga un cargo público, el que sea, no he perdido mi espíritu crítico, que me define desde que estaba en el vientre de mi madre. Pero está bien, Amarante, vamos a soltar el PLD. Vamos a soltar el PLD. No, yo no lo voy a soltar. No, yo pensaba mirar hacia adelante. No, sí, pero te estoy diciendo de dónde venimos. Porque las cosas siempre tienen una explicación. Avancemos, que te voy a decir algo. Tú dirás, y los que nos están oyendo, un nuevo partido político. Otro más. Otro más. Pero si el Ministerio de Planificación, de Economía y Planificación, acaba de publicar una encuesta en agosto del año pasado y dice que el 75% de los dominicanos no les simpatizan los partidos, solo un 25%. ¿Por qué quieren hacer otro? Bueno, precisamente porque ese desencanto de la población con la clase política puede ser peligroso si no hay una renovación. Porque si fracasa, si colapsa el sistema de partido, entonces ¿qué viene? Entonces viene el outsider, viene el mesías, y ya hemos visto en América Latina que eso termina muy mal. Nosotros seguimos creyendo en el sistema de partido y queremos crear una organización lo más horizontal posible, con la mayor participación posible de mujeres y de jóvenes, porque me doy cuenta cómo las cúpulas se van envejeciendo y cómo están llenas de hombres viejos que no quieren, están como atornillados a sus sillones. Pero nosotros queremos crear algo diferente. A donde quería llegar era tu filosofía, por eso hablaba de Camaño, de que tú hablas de Balaguer, de los generales, de cobarde. Bueno, o sea, yo digo, recuérdate, Nelson. ¿Cuál es la filosofía? Nelson, tú estás en la izquierda. Bochista, Nelson, claro. Recuérdate, Nelson, que yo vengo del PLD. Yo soy un discípulo de Don Juan. Yo tengo 14 años cuando entro a esa organización política. ¿Tú te fuiste solo o te sacan de ahí? Yo dije lo que tenía que decir y no le gustó al jefe. Y resulta que Carlos Amarante... Danilo. Así es. Claro. Y resulta que Carlos Amarante no se calla cuando entiende que tiene que hablar. Yo he sido una persona siempre transparente, sincero conmigo mismo. No trato de jugar mucho a ocultar. En política hay mucho de teatro. Y se trata de ocultar mucho a veces lo que se siente realmente. Pero en mi caso no soy así. Digo lo que siento en cada momento. Y eso me creó problemas con mis dos presidentes. Porque en su momento tuve problemas con Leonel. Ahora lo he tenido con el que es presidente del PLD ahora. Porque después de todo, Nelson, no basta un cargo para que yo sea una persona que, como el cuento de la mancha indeleble, me quite mi cabeza y la deje al entrar a la reunión. Yo no soy así. Por lo tanto, yo provengo de un pensamiento político crítico y evidentemente que busca mejorar las condiciones de igualdad en la República Dominicana. Y eso, aquí no se usa mucho la dicotomía izquierda-derecha, pero evidentemente que yo me ubico dentro de un pensamiento progresista, porque yo creo en que las empresas,
los empresarios deben llevar la voz cantante en la creación de riquezas, pero también creo que el Estado debe de regular y que las grandes riquezas y todo el que produce riquezas también tiene que hacer su aporte para que se produzca o se reduzca la desigualdad social en la República Dominicana. Señor Amarante, usted fue ministro de Educación, fue director de Migración, y dentro de ese paso, pues hay auditorías que se han empezado a publicar y la Cámara de Cuentas ha dicho que hay irregularidades por más de 253.000 millones de pesos en la gestión del señor Navarro y en la gestión suya. Dentro de los detalles así resumidos, habla de activos fijos, de nóminas, de falta de depósito a cuenta, de cuenta por cobrar, de créditos, débitos y una cantidad de cosas que suman 253.000 millones de pesos. Pero habla hasta de propiedades y equipos por más de 138 millones de pesos, cantidades que si uno las mira en detalle, pues no dejan de ser, digamos que hiperbólicas, asombrantes. Y no hay manera de tenerlo a usted aquí sentado. Y sobre todo que levantan la inquietud de la gente. Por supuesto. Entonces, quiero preguntarle a usted, ¿cuál fue su primera reacción al recibir esta información? Si le entregaron el informe para que usted se defienda ante la Cámara de Cuentas antes de publicar la auditoría. ¿Y qué opina usted de estos montos donde habla de que las nóminas estaban abultadas, de que había dinero, se hicieron cheques que no se depositaron donde debían, que hay equipos y maquinarias del Ministerio de Educación que desaparecieron? ¿Cómo recibe usted esa auditoría de la Cámara de Cuentas? Bueno, mira, en primer lugar, a mí no me sorprenden las auditorías. Todo el que está en un cargo público y maneja dinero que no es de su propiedad, debe de rendir cuentas. Y uno de los mecanismos de control que existe en la Constitución de la República y las leyes es la Cámara de Cuentas. El tema de la Cámara de Cuentas, tú que le das seguimiento a esos temas, el asunto con ellos es que siempre sus informes se producen en coyunturas que para un buen investigador no deben de dejar de llamar la atención. Cuando se publicó la primera, que fue la Cámara de Cuentas que hizo el partido al que yo pertenecía, ¿en qué contexto dieron ellos esa auditoría? En el contexto del descrédito, en el contexto de que querían seguir. Ya había un cambio de gobierno, había ganado Luis y el PRM, pero querían seguir. Querían congraciarse y nada, como agarrar, ahora le llaman subsanables a los errores que aparecen en una auditoría, en una institución pública. Pero si tú quieres, estás sumido en el descrédito y tú quieres salir como un paladín de la justicia y de la buena gestión, nada mejor que el 4%. El 4% es muy sensible. Eso fue una lucha que le costó mucho al pueblo dominicano porque los políticos no querían aplicar el 4%. Y al final la sociedad presionó y se aplicó. Entonces hay mucha sensibilidad con ese tema. Y nada mejor que buscarse un titular. Se lo buscaron aquellos, sumergidos en el descrédito. Fueron perseguidos. Incluso fueron allanados por la Procuraduría General de la República. Y se les dio su respuesta. Y evidentemente yo fui a contestar a la Procuraduría. No había nada. Cosas de carácter administrativo. Errores subsanables, como se le llama ahora. ¿Qué hacen esto en medio del descrédito? Que por poco le hacen hasta un juicio político. Que no han tenido... ¿Cuántas auditorías han producido? Porque se la han pasado peleándose entre ellos. No sé por qué. Porque no me interesan esos pleitos internos ahí. Pero como ahora se está eligiendo una nueva Cámara de Cuentas, nada mejor que el 4%. 23.000 millones, mira. 253.000 millones. 253. Yo no sé cuánto de esos que tú estás mencionando, que no eres tú, sino en una nota que ellos producen para llamar la atención, cuánto tienen que ver con Carlos Amarante. Pero te voy a dar un dato nada más, para que tú veas la falsía de ese grupo que está ahí, que yo espero que todos queden fuera cuando se elija la Cámara. Ellos señalan en esa auditoría que en la institución se hicieron decenas de escuelas cuyos planos no fueron aprobados
por el órgano correspondiente y que eso asciende a 3.040 millones de pesos. Se tienen el tupé de escribir eso. Y eso es un hallazgo. Eso es un hallazgo. Yo le di la respuesta, pero no le interesaba. Lo que le interesaba era ese titular. ¿Por qué? Porque, vamos, hay un decreto que creó el Plan Nacional de Edificación Escolar, lo dio el presidente de la República. Y en ese decreto, si lo hubieran leído, que se lo dimos, ellos hubieran podido comprobar que quienes estaban encargados de diseñar todo lo que tenía que ver con los planos de todo tipo de las escuelas, precisamente era el Ministerio de Obras Públicas, que por cierto, ahora eso cambió recientemente, era el responsable de aprobar los planos de todas las construcciones en la República Dominicana. Eso lo pusimos. ¿Por qué no lo quita? Si lo está haciendo por un decreto y por la ley, ¿quién es el órgano competente? Bueno, pues ahí están las escuelas, y bien hechas, y bien construidas, y bien bonitas para nuestros estudiantes. Pero lo dejaron ahí porque lo que buscan es el escándalo. Ah, que los depósitos tardíos. ¿Tú sabes de qué que está hablando eso? En educación hay un dinero que se le entrega a los directores regionales y directores de distritos para sus gastos. Porque antes, en la centralización total que había, papel de baño, había que venir de Dajabón o de Pedernales a buscarlo a la capital. Borra, tiza, material gastable, había que venirlo a buscar a la capital. Mediante el proceso de descentralización, entonces, se le da un dinero, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, a los directores de distrito, quienes a su vez lo distribuyen a los directores de las escuelas. ¿Para qué? Para comprar todo el material gastable que usan los niños y los profesores. Se les deposita ese dinero en sus cuentas. Ellos liquidan. Después que liquidan, lo que sobra lo depositan en la cuenta del ministerio y luego mandan los vouchers para que nosotros los registremos en el sistema. Evidentemente, cuando el director del distrito deposita hoy y me manda el voucher 3, 4, 5, 6, una semana después, evidentemente que no se está haciendo el depósito, no el depósito, sino la constancia del depósito en tiempo real. Y eso es una irregularidad, para ponerlo ahí. No, eso es parte de un plan mediático de esa Cámara de Cuentas que debe ser totalmente eliminada por la Cámara de Diputados. Y en su defensa acuden a cosas como esas, ridículas, que no tienen ningún tipo de posibilidad de caminar, porque está hecho sobre cosas que son meramente administrativas. No tienen nada que ver con dolo, no tiene nada que ver con que se perdió un peso. Ah, bueno, que ustedes compraron vehículos y los vehículos entonces ustedes no le sacaron la placa y entonces no hay constancia de dónde están esos vehículos. No se perdió un solo vehículo en la administración de Carlos Amarante Varela. Un motor no se perdió en mi administración. Y los vehículos debidamente registrados, quienes los recibieron, todo se le entregó, pero lo ponen como quiera. Porque el interés no es la verdad, el interés es salvarse ellos. Aunque tengan que poner a un hombre como yo, que siempre doy la cara, que trato de hacer las cosas correctamente, no porque soy político, ni porque era del PLD, que eso lo aprendí de mi madre y de mi padre en mi casa. Ah, bueno, pero me tienen que poner a dar explicaciones. Y yo con todo el gusto las doy. A ustedes, en la Procuraduría, en los medios de comunicación, y en cualquier escenario, porque soy un hombre público y debo de responder a cualquier cuestionamiento que se me haga. Licenciado, usted señalaba que Avancemos surge como una respuesta en oposición al sistema tradicional de partidos políticos. En ese sentido, ¿cuál es su valoración del espectro opositor actualmente frente al gobierno de Luis Abinader, habida cuenta de que los números demuestran, por lo menos a 2025, que la unidad de la oposición es indispensable para hacer frente a un proyecto creíble de toma de poder en el 2028, sin importar cuál sea el partido que la encabece? Mira, el panorama político, evidentemente, es un gobierno que va a cumplir 6 meses, su nuevo periodo, ¿verdad? Ahora, el 27 de febrero.
Y ya comienza a notarse. Recuérdate que el dominicano se la pasa hablando de dos cosas siempre, de política y de pelota. Y bueno, ya aquí se ve un movimiento político de cara al 28. Es lamentable, pero es la verdad. Y eso no lo voy a controlar yo, evidentemente. La oposición tiene una gran oportunidad de ir al gobierno en el año 28. Es un gobierno que inició el día 16 de agosto su segundo periodo y luce cansado. Bueno, le pedimos que hiciera al presidente una renovación total de un gabinete infuncional e incompetente que tiene, que le ha estado acompañando. Bueno, ha estado llenando algunos huecos, todavía no termina de llenar los huecos, me imagino que lo hará para el 27 de febrero, y terminará de recomponer el equipo que le acompañará ya en estos 3 años y medio que le van a quedar. Pero ha sido un equipo caracterizado por la ineficiencia. Ha sido un equipo que ha manejado muy bien el tema de las redes sociales, el tema de los medios de comunicación, el tema de la publicidad, pero que en los hechos podemos decir como el refrán popular: mucha espuma y poco chocolate. Naturalmente tuvieron una ventaja. Y la ventaja es que ganaron sobre la base de una división y de una autodestrucción que se produjo y se sigue produciendo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y han navegado sin mayores obstáculos en sus primeros 4 años, pero ya la cosa no pinta así. Yo lo estaba escuchando a ustedes, sentado allí en la salita de espera, analizar un decreto que dio el presidente Abinader ayer sobre el tema de la corrupción, que es un tema que, ¿verdad?, palpita tanto y llama tanto la atención. Una comisión. Cuando yo era un jovencito, un niño, un adolescente, Nelson, que se movilizaban mucho los grupos de izquierda en la escuela, y había poesía coreada, recuerda que ya nada de eso existe, y poesía coreada para los jóvenes. En Moca le sacaron a Balaguer una poesía. Yo nada más recuerdo el estribillo, porque ya yo estaba en 8º curso. Eso es el año 74, 75. Comisiones, ¿para qué? Vamos, si aquí hay un marco institucional. El hecho de que el presidente le haya dicho al país que está creando una comisión para prevenir la corrupción solamente tiene un nombre: es el fracaso de la lucha anticorrupción. Por lo menos en lo que tiene que ver con su gobierno. Porque el tema de su gobierno es que las cosas son subsanables. Ese es el tema de este gobierno, que sus errores, sus irregularidades administrativas son subsanables. Las otras no, las otras para la prica. Y bueno, y cuando aparezcan evidencias de tipo penal, bueno, pues que te persiga la justicia penal. Pero ahora vamos a crear una comisión para perseguir, y eso sí me llamó la atención, para perseguir la corrupción en las provincias. ¿Y ustedes entendieron eso? En la provincia. No. Quien maneja presupuesto, quien dispone los gastos, quien traza la política de ejecución del gasto, es el ministro y su equipo. Por favor, no te vayas tan lejos. Eso está aquí en la capital. Escálvalo ahí y ahí lo vas a encontrar. Por lo tanto, creo que el escenario político, Jovine, es un escenario que pinta bastante feo para el PRM y para el gobierno. Pero la oposición lo está aprovechando. Tengo mis dudas. Evidentemente, el doctor Leonel Fernández se ve que está como perfilándose y está aprovechando, pero no lo hace en la medida en que debería de hacerlo. Yo no soy de la Fuerza del Pueblo, se lo puedo decir. No lo hace en la medida en que debería de hacerlo. La Fuerza del Pueblo no está haciendo la oposición que hay que hacer a este gobierno. Y mis excompañeros seguirán siendo mis compañeros de por vida, porque el hecho de que el jefe de ellos me haya sacado de la organización no me rompe esos vínculos que tengo y mantengo ahí con una amplia cantidad de compañeros del PLD. Y eso están haciendo oposición, ¿verdad? Bueno,
ahí vi a su presidente decir que el tema de los apagones, y en eso tiene razón, porque la verdad es que Punta Catalina fue una gran obra y yo la reivindico porque yo fui parte de ese gobierno, como reivindico la revolución educativa que dejamos sentadas las bases para una nueva educación, y todo eso fue incluso fogoneado, bombardeado desde mi propio gobierno, y en este gobierno, ni hablar, este gobierno sencillamente se ha quemado de una forma total y fatal en el sistema educativo, para no seguir analizando. Entonces, vamos, no hay una oposición como debería de hacérsela a este gobierno. ¿Cómo no las hicieron ellos a nosotros? Yo espero, eso sí, una recomposición y que las fuerzas políticas opositoras, es mi deber, es el compromiso que yo tengo con mi conciencia y ante la historia, es mi compromiso tratar de impulsar entendimientos entre las fuerzas opositoras. Algunos no querrán participar, ese será su problema, pero es mi deber tratar de que se produzca esa conjunción de fuerza que pueda gobernar a partir de agosto del año 2020. Señora Amarante, usted, mientras todavía era parte del Partido de la Liberación Dominicana, y a propósito de que usted critica la lucha contra la corrupción del actual gobierno del presidente Abinader, escribió un tuit en el que dijo: a la dirección política no le merece algún comentario que alguien devuelva 1.000 millones de pesos y otros 755 millones obtenidos de manera ilícita en nuestro gobierno. Se es cómplice por acción o por omisión. El silencio no es opción ante tamaña barbaridad. Sopla. Fue un comentario suyo en red social. Ya usted no es parte del PLD. ¿Cómo responde usted a eso? A la imputación que usted hacía a sus... Perdón, déjeme terminar la pregunta. Sí, sí. Usted decía a la dirección política no le merece algún comentario. Ahora que usted no es parte del PLD y que no es parte de esa dirección política, pero que fue una institución a la que usted le dedicó años de su vida, ¿qué opinión le merece a usted? Bueno, yo puedo tener una opinión, pero no una respuesta al tuit, porque el tuit le hice yo. Quien tenía que responder ese tuit no respondió. Pero responde usted. Ahí va. No, es que yo le pregunté a la dirección. Pero eran sus compañeros de partido. Por eso le pregunté. Sí. ¿Sabe por qué le pregunté? ¿Qué opinión le merece a usted? Déjame decirte por qué le pregunté. Y no gustó eso, ¿eh? Me imagino. No gustó. Y eso tiene que ver con que yo no esté en el PLD. Sí. ¿Tú sabes por qué no gustó? Porque yo tengo un problema. Es que yo digo lo que siento. Y aunque eso me cree problema. Y eso no lo toleran cierta gente. Resulta, yo no soy ni juez ni fiscal. Y a propósito del Twitter, porque te voy a dar la respuesta, a propósito del tuit de ayer, ¿por qué yo hice ese tuit ayer? Yo hice ese tuit porque yo he sido una víctima de las cloacas, yo he sido una víctima de mucha gente que está vinculada al gobierno, que cogen informes como ese para decir que yo soy un ladrón, que yo soy un corrupto, que dan sentencia desde sus programas y desde sus centinas digitales. Entonces, vamos, uno tiene que tener, como dice Euclides, piel de cocodrilo, para que las cosas les resbalen. Pero cuando uno ve cómo eso se ha ido de madre, que ahí todo el mundo le dice lo que quiera, a quien quiera y a la hora que quiera, entonces es bueno ponerlo en contexto, porque como dice el refrán, hoy es por ti y mañana por mí. Y la verdad, como dice ese tuit, la verdad ha muerto. No hay verdades, no hay hechos. Lo que hay es lo que corre por las redes. Pero usted tiró una imputación a través de su cuenta de Twitter a su compañero. Con respecto a eso, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Bueno, que hay personas que están siendo involucradas en un caso de corrupción y están devolviendo bienes. Entonces yo les digo, porque el PLD no es un partido corrupto. El PLD no es un partido corrupto. Yo no soy del PLD, pero el PLD no es un partido corrupto. La mayoría, la inmensa mayoría de esa gente son gente muy honestas, hombres y mujeres. Pero resulta que en ese gobierno, comprobado, porque si a ti te están investigando, si tú estás en la fiscalía, si tú estás en un juicio, yo no puedo dictar sentencia. Sí. Que sean los tribunales que establezcan tu culpabilidad o tu inocencia, no yo desde una poltrona mediática. Pero que resulta que en este caso no había que esperar una decisión de un juez. Porque cuando tú devuelves, si este celular está aquí y ese celular se desaparece, y cuando yo
Días después alguien me dice, yo estoy devolviendo el celular. Pues alguien se lo llevó. Alguien se lo llevó. Entonces, estas personas han devuelto dinero que dicen que lo consiguieron mal habido. Es una admisión de que fueron parte de un sistema de corrupción y están devolviendo 700 millones, 200 millones, inmuebles, apartamentos, fincas. Es una confesión. El PLD debió desligarse de eso. Yo le pedí que se desligara. No lo hicieron. Y no lo hicieron. Gracias. Esa es la respuesta. Se nos acabó el tiempo, se nos quedaron muchos temas. La construcción de Avancemos, la política. Pero de como alianza. estamos comenzando, Nelson, No, pero está bien. ya volvemos por aquí Volvemos este por año, aquí. más adelante, con más información al respecto. Sí, la política de alianza, tú saliste no Sí. en buenos términos con Danilo, con Lionel, no sé con quién te va a liar, pero volveremos a hablar. Con la oposición. No, con Danilo no salió en buenos términos, con Leonel. Tampoco. Con la Pero opo- con Leonel lo vimos Nelson, reunido será, recientemente. Nelson, será con la oposición. Y el que no quiera estar será su Pero la problema. oposición aquí es Fuerza del Pueblo y PLD. Exactamente. Exacto. Vamos a ver quién no quiere. Lo otro es Monte y Culebra. Vamos a ver quién no quiere de los dos. Bueno, pero Se queda bien, Nelson, y te va a dar cuenta. A la pausa.